Mi nombre es Lisbeth Margarita Aguilar Romero y el día de hoy les voy a hablar acerca de la traqueostomía de mínima invasión. Bueno, el término traqueostomía deriva del griego y significa abrir la tráquea. Es un procedimiento quirúrgico para crear una abertura en la tráquea anterior, lo que va a facilitar la respiración. En la técnica percutánea es el proceso de dilatación mediante una técnica de Saldinger modificada bajo la guía broncoscópica. Las indicaciones para una traqueostomía, dado que aproximadamente el 10% de los pacientes que la requieren tienen al menos 3 días de asistencia respiratoria mecánica durante la estancia de la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, como ya se les mencionaba, está indicada cuando va a haber una intubación prolongada, cuando hay acceso para aspiración pulmonar, en enfermos con déficit neurológico que deteriora los reflejos protectores de las vías respiratorias, si hay presencia de edemas de las vías respiratorias y vías respiratorias de alto riesgo tras alguna cirugía, y si hay traumatismos maxilofaciales. En la intervención quirúrgica de la cabeza y cuello también está indicado después de la resección quirúrgica de cánceres de la cavidad bucal y de la bucofaringe. Asimismo, se indica para la eliminación de las secreciones abundantes y para minimizar la necesidad de sedación. Las contraindicaciones que tiene esta cirugía son absolutas y relativas. En las absolutas tenemos que si hay una infección en el sitio de inserción, si hay lesiones inestables de la columna cervical en infantes, porque se mencionaba que debido a las complicaciones que puede existir, se prefiere evitar realizarla. Si hay una coagulopatía incontrolada, y en las contraindicaciones relativas, si hay glándulas tiroideas agrandadas, si hay presencia de estructuras vasculares en la zona de inserción, dado que esto nos puede llevar a futuras complicaciones y pues es lo que se evita. Quemaduras o lesiones quirúrgicas, también si hay requerimientos altos de presión positiva al final de la expiración o una fracción inspirada de oxígeno que sea mayor al 70% y una presión positiva al final de la expiración que sea mayor a 10 centímetros. También si hay antecedentes de traqueostomía o lesión cervical, e incluso si hay una anatomía difícil como puede ser un cuello corto, una obesidad mórbida, extensión del cuello limitada o alguna malignidad local o incluso una desviación de la tráquea, pues esto se nos va a complicar y es cuando se contraindica. Bueno, las técnicas de traqueostomía por dilatación percutánea pues son 3, que es la técnica de dilatación en serie Ciaglia, la técnica percutánea de Griggs y la técnica que se realiza mediante la traqueostomía translaríngea de Fantoni. Pues como lo estamos viendo en imagen, el paquete instrumental para una traqueostomía percutánea pues por lo general siempre va a contener unas pinzas de campo de varios mosquitos curvos y pinzas dilatadoras, y también va a depender de la técnica de dilatación que se utilice. Bueno, voy a empezarles a explicar. La traqueostomía por dilatación de Ciaglia se le conoce como Ciaglia Blue, y esta técnica se introdujo en 1990 y es un kit que requiere el uso de un dilatador hidrófilo curvo de un solo bisel, y el uso de un solo dilatador se asocia con una mayor reducción de la pérdida de volumen corriente durante el procedimiento, ya que no es necesario cambiar el dilatador. Y vamos a tener la técnica percutánea de Griggs, la cual se introdujo en 1990. A esta técnica también se le conoce como la técnica de forceps dilatador de alambre de guía. Y este kit se caracteriza más que nada porque se utilizan unas pinzas que son las pinzas Howard Kelly modificadas, mediante las cuales el alambre guía se va a dar como resultado la dilatación en un solo paso de los tejidos, que es entre el espacio pretraqueal y el espacio traqueal al extender las pinzas. Las pinzas dilatadoras están diseñadas para deslizarse sobre el alambre guía para que con este propósito, después de la dilatación, se van a insertar en el tubo de la traqueostomía. Y es importante recalcar que esta técnica ha perdido su popularidad debido a que hay una incidencia en los daños de tejidos blandos, pero se decía que se puede recomendar
o utilizarse en lugares con limitaciones de recursos, ya que las pinzas pueden reutilizarse y no requieren de algún equipo especial. En la traqueostomía translaríngea de Fantoni, que fue descrita en 1997, aunque se mencionaba en la literatura que puede ser un poco difícil de realizar e implica el paso de la guía de forma retroactiva a través de las cuerdas vocales después de que se realiza la punción de la tráquea con una aguja, a lo cual después se le va a poner el dilatador combinado y el tubo de la traqueostomía sobre el alambre guía hacia la laringe y hacia afuera a través del dilatador, y este se va a girar alrededor de unos 180 grados, de modo que va a quedar enfrente de la carina. Y se decía que esta técnica requiere de un cirujano experimentado. Bueno, en la fase preoperatoria es importante cortar la alimentación enteral del paciente de 6 a 8 horas antes de que se le vaya a realizar este procedimiento. Es muy importante y nunca se tiene que pasar desapercibido la limpieza de la zona quirúrgica, preparar la medicación y sueroterapia. A esto se refiere a que se tienen que preparar pues todas las anestesias, también sueroterapia en dado de que se llegue a presentar alguna complicación o incluso pues para tenerla. Y también el correcto funcionamiento de las vías venosas y cómo tener a la mano pues el broncoscopio o incluso si se puede un ultrasonido. Bueno, en la técnica percutánea, la cual va a consistir en la infiltración de la anestesia en la zona anterior del cuello, se va a pasar a realizar las marcas cutáneas en el cuello, el cartílago laríngeo, el cartílago cricoides y en la muesca external, como lo estamos viendo en la imagen A, que ya están las marcas. Después se va a realizar una disección vertical que va a ser de aproximadamente 1.5 a 2.5 centímetros para abordar la tráquea con una pequeña pinza Kelly que después va a hacer la incisión. Y después se va a realizar una dilatación del estoma con un dilatador cónico curvo, como lo estamos viendo en la imagen C, y después se va a realizar la inserción de un tubo de la traqueostomía cargado en un dilatador recto que se va a insertar en la tráquea, y por último se conecta el tubo de la traqueostomía al circuito del ventilador y se va a confirmar después de que existe un retorno en volumen corriente apropiado en el ventilador. Ahora vamos a proceder al ver un video acerca de la técnica. Y bueno, es importante mencionar que la traqueostomía se puede realizar pues en la unidad de cuidados intensivos, pero también se puede realizar en cualquier lugar donde el paciente pues como lo puede ser al lado de la cama, y también se prefiere tener una vía aérea en su lugar para que el paciente pueda ser ventilado durante el procedimiento, y se requiere de un cirujano, neumólogo, un internista para retraer y sostener el tubo endotraqueal y asimismo una enfermera para administrar medicamentos y monitorear signos vitales del paciente. Es muy importante la planificación preoperatoria, dado que es la selección adecuada del paciente después de un examen anatómico y fisiológico. Los puntos de referencia anatómicos deben ser fácilmente palpables y debe haber un espacio de al menos de 3 a 4 centímetros entre el cartílago cricoide y la escotadura arterial. Una vez que se determina que es factible, se requiere anestesia y sedación durante el procedimiento. Después se va a lograr de una sedación adecuada, se administra un paralítico de acción corta, se inserta el broncoscopio que va a realizar un examen rápido de las vías respiratorias, que es lo que veamos al final, y la punta se tiene que colocar al nivel del cartílago cricoides y se vuelve a inflar el manguito, que se va a realizar mediante una incisión vertical de 1.5 a 2.5 centímetros de la línea media. Con la ayuda de las pinzas Kelly curvas y una disección Roma se aborda lateralmente la tráquea entre el primer y segundo anillo traqueal, y el cartílago cricoides se identifican con sangre desde afuera y por visualización del broncoscopio. Luego se inserta la aguja en la línea media a través del espacio intermedio entre el primero, segundo y tercer anillo traqueal, utilizando el alambre guía a través de la aguja, y se retira la aguja para después insertar un dilatador perforador sobre la guía de un alambre para insertar el dilatador curvo para poder inflar el estroma. Luego se va a
retirar el broncoscopio y se va a insertar a través del tubo de la traqueostomía para confirmar la colocación visualizando la tráquea o la carina. Y pues a continuación se conecta el tubo de la traqueotomía al circuito del ventilador y se realiza un segundo modo de confirmación para después que se detecta que hay un volumen de corriente apropiado en el ventilador. Y luego el tubo de la traqueostomía se asegura con ataduras o suturas de traqueotomía con velcro, que es lo que estamos observando aquí. Bueno, ahora vamos a pasar que como toda cirugía va a tener complicaciones. Vamos a tener complicaciones inmediatas, tempranas y tardías. En las complicaciones inmediatas puede existir un sangrado, pérdida de vías respiratorias, hipoxia, neumotórax, lesión de la pared traqueal posterior, alguna lesión esofágica, algún enfisema quirúrgico o alguna presión intracraneal elevada. En las complicaciones tempranas vamos a tener que puede haber fracturas del anillo traqueal, obstrucción del tubo traqueal, colocación paratraqueal, alguna lesión de la pared traqueal posterior, algún neumotórax, algún enfisema, atelectasia o una presión intracraneal elevada. Asimismo, en las complicaciones tardías podemos tener que puede existir una estenosis subglótica, una decanulación no planificada, sangrado de la arteria, tubo de la tráquea desplazado, alguna restauración restaurada, alguna fístula traqueoesofágica, incluso una infección estromal, cicatrización retardada y alguna dificultad para tragar e incluso puede llegar a la afonía, que son los cambios permanentes de la voz. En la atención después de la traqueotomía se debe valorar que el control de los manguitos se tengan a una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio. La humidificación de los gansos es importante ya que ayudará a prevenir las secreciones espesas o secas que son más propensas a causar obstrucciones. También los cuidados de enfermería son importantes. ¿Por qué? Porque la cabecera de la cama debe estar elevada para minimizar el riesgo de aspiración y un patólogo debe evaluar, más bien un nutriólogo, debe evaluar la alimentación oral. Y vigilancia de la luz para evitar succiones. Esto se refiere que durante las primeras 24 horas la luz debe succionarse cada hora. Esto se puede extender cada 4 horas hasta el primer cambio de la canícula de la traqueostomía entre el quinto y séptimo día después de la operación. Bueno, y la traqueostomía en COVID-19, de acuerdo a un estudio que se realizó, los criterios de ingreso para la traqueostomía era que el paciente fuera positivo para COVID-19, que estuviera con una ventilación mecánica mayor a 5 días y también se insistía la insuficiencia respiratoria o alguna insuficiencia renal aguda. Y se mencionaba que para realizarse pues el personal médico tenía que utilizar pues el equipo de protección personal completo, que son mascarillas, guantes, gorro, también usar el cubrebocas, esto para evitar el contagio, y que se tenía que realizar en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque para evitar la contaminación o el contagio hacia el personal médico, y asimismo tenía que realizarse por un equipo multidisciplinario y como abajo se menciona, tenía que ser por el equipo especializado y designado por el hospital, y que solo tenía que estar en la operación el personal esencial y experimentado, no más. Asimismo, para la descanulación, el cual es el proceso de la extracción de la cánula de la traqueostomía, primeramente tenemos que valorar que hay una estabilidad clínica y hemodinámica, un nivel de conciencia de alerta por parte del paciente, que ya no hay la necesidad de ventilación mecánica, que hay ausencia de broncoaspiración y también que hay la capacidad de eliminar secreciones y que ya no hay dependencia de los humidificadores. Y los pasos para realizar la descanulación es el desinflado del manguito,
el entrenamiento en permeabilidad de las vías respiratorias, también se tiene que evaluar la deglución y el manejo de secreciones y oclusión. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.